¿Sientes que no generas interés en tu audiencia? ¿Que lanzas un webinar, una masterclass o un reto y que la gente no participa como te gustaría? ¿Que llega el momento de la venta de tu programa o de tu servicio, que sin embargo los resultados no son lo que esperabas? Probablemente si te sientes identificada con alguna de estas situaciones u otras que no he mencionado, es porque estés cometiendo uno de los 6 errores más comunes que suceden en comunicación. Pero hoy podemos resolverlo de una manera muy fácil y sencilla y lo vamos a hacer de manera práctica, con lo cual te invito a que te quedes hasta el final porque quiero que hoy puedas comenzar a solucionar algunas de las cuestiones más importantes que pueden cambiar tus resultados. Mi nombre es Marisa Gled, soy traductora de identidad y creadora de experiencias comunicativas para profesionales de salud y bienestar y te ayudo a elaborar un mensaje claro y coherente que conecte con lo que tu cliente busca exactamente y que lo impulse a trabajar contigo. Pero ojo, siendo tú misma, con sello propio y diferenciándote del resto de los profesionales que hay fuera. Vamos a comenzar, ahora sí, comenzamos por esos 6 errores más comunes en comunicación. Vamos a enfocarnos en el primer error. ¿Cuál es uno de los errores más comunes? El de la falta de claridad. Aquí lo que ocurre es que hablamos demasiado abstracto, demasiado general, genérico. ¿Y qué es lo que necesitas? Pasar tu comunicación de abstracto a concreto, concretar. Vamos a poner un ejemplo. En abstracto, te ayudo a expandir tu potencial. Te ayudo a expandir tu potencial. Bueno, más o menos podemos identificar a qué es lo que nos estamos refiriendo, pero a que no es lo mismo que decir, te ayudo a identificar tus puntos fuertes y organizar tu trabajo para que consigas resultados. ¿Se puede abreviar? Por supuesto, se puede abreviar la frase, pero estamos hablando de una manera más concreta. Uno es expandir tu potencial y ahí puede caber muchas cosas y muchas interpretaciones, pero que cuando hablamos de manera concreta, identificar tus puntos fuertes y organizar tu trabajo para que consigas resultados. Estamos hablando de una cosa mucho más concreta en la cual la persona se puede sentir identificada. Ese es uno de los primeros cambios que tienes que observar en tu comunicación. ¿Estás hablando de manera abstracta, general o concreta? Vamos por el segundo error más común y es vuestra jerga profesional. Y esto ocurre mucho en el sector de salud y bienestar, ya seas nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga. Utilizáis una serie de términos que en muchas ocasiones piensas que todo el mundo los conoce y no todo el mundo los conoce. Con lo cual, cuando te refieres en determinados términos, la gente no está entendiendo lo que le quieres decir, con lo cual no va a conectar con ello y va a decir, esto no es para mí. Os voy a poner un ejemplo más sencillo, ¿vale? Tened en cuenta que en este caso lo que necesitáis es adaptar vuestro mensaje al idioma de vuestro cliente. No puede ser que tú hables de, por ejemplo, disbiosis intestinal. Está claro que hoy está mucho más conocido el término de disbiosis intestinal, de microbiota, pero yo recuerdo hace 7 años cuando yo comencé a trabajar con nutricionistas y en ese momento no había tantas cuestiones intestinales, tantas enfermedades intestinales, tantos problemas intestinales y era entre un sector de la población menos reconocido esa serie de términos como disbiosis intestinal, como por ejemplo microbiota. Entonces, ¿qué transformación podemos usar? Si sabes que disbiosis intestinal hay un sector de tu audiencia que no lo va a saber identificar, ¿por qué no hablas de te ayudo a reducir los gases y la hinchazón para que disfrutes de las comidas sin malestar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás traduciendo una serie de términos que tú entiendes perfectamente y además en muchas ocasiones lo que ocurre es que estáis acostumbradas a utilizarlo. Y entonces en esa frecuencia de utilizarlo pensáis que todo el mundo lo va a entender. Pero si haces una traducción de esos términos en un idioma que realmente tu cliente no solamente lo va a entender, sino que se va a sentir conectado e identificado con ello, van a ser mucho mejor los resultados que logres al hacer esa traducción. Vamos a por el tercer error más común. ¿Cuál crees que es? El punto número 3, este tercer error en la comunicación que suele ser muy común, es hablar de ti y no de tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la metodología.
a la formación, a la experiencia, soléis entrar y intenta identificarte si tú también te sitúas en este lugar, en cuál es mi metodología, de qué manera lo hago, cómo de diferente lo hago yo, porque es algo creado por mí, basado en mi experiencia, con tantos años de formación. Es como que si todo eso no se cuenta, no soy lo suficiente profesional o no tengo el suficiente bagaje como para poder ayudarte. Ahí intervienen muchas cosas, interviene el miedo, interviene lo que piensas o sientes que es lo que vas a mostrar, cómo te van a ver, pero tienes que tener en cuenta una cosa y es que a tu cliente no le interesa relativamente tu metodología, tu formación o tu experiencia. Y digo relativamente por lo siguiente, a tu cliente lo que le interesa son los resultados y la transformación que vaya a lograr contigo. Eso es lo primero. Luego está la forma en la que lo va a lograr contigo, que es a través de tu metodología. Y luego, evidentemente, está pues que tienes que tener una formación y una experiencia que avale ese proceso que tú vas a llevar con tu cliente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esto no es importante? Sí, sí es importante, pero no tienes que basar en tu comunicación en hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque nuevamente no vas a lograr ese match, esa identificación de ese posible cliente contigo. Con lo cual, a lo que le tienes que dar prioridad es a comunicar los resultados y la transformación que van a lograr contigo. Y luego, sí que es verdad que lo puedes avalar con cada una de estas cosas, pero ten en cuenta, la comunicación no se debe de basar en ti como profesional, sino en tu cliente. Cuarto error más común, no tener estrategia de contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estamos sin estrategia. Se publica al azar. Hoy me apetece esto, hoy me siento inspirada con la otra, hoy creo que le puedo hablar de esto, hoy me viene bien hablarle de esto otro y ahí no conseguimos el resultado que realmente queremos. Tenemos que crear una estrategia y crear un camino. ¿Qué quiere decir un camino? Vamos a ver, tú imagínate que tienes delante a la persona con la cual tú quieres trabajar. Esa persona no te conoce de nada y tienes que pasar con ella desde el punto A en el cual no le conoces de nada al punto C en el cual ya empieza a trabajar contigo. La C de conversión. Con lo cual, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que generar su atención, su interés, ¿vale? Tienes que conectar con esa persona y que esa persona conecte contigo. Tienes que lograr generar confianza para que al final cuando tú llames a la acción con tu CTA, como en otras ocasiones hablamos, pueda convertir en trabajar contigo, con tu programa o con servicios one-to-one, lo que tú prefieras. ¿Cómo se hace este camino? A través del contenido que compartes, ya sea por newsletter, por redes sociales, en el medio que hayas utilizado. Pero tienes que tener en cuenta que tu mensaje, tu contenido, tiene que estar adaptado a cada una de las fases. Porque si no, no vas a lograr resultado y siempre te vas a ver en una rueda de hámster de la cual no puedes salir. Con lo cual tienes que tener muy en cuenta que junto con las otras cuestiones que hemos hablado que hay que solucionar, como era la claridad, la adaptación del mensaje y hablarle a tu cliente, tienes que recorrer un camino con tu cliente. El quinto error más común es olvidarse de la llamada a la acción. Está muy bien todos los puntos anteriores que hemos hablado porque cada uno de ellos son un puntito más a solucionar y a tener en cuenta, pero la llamada a la acción también es importante y en muchas ocasiones al final eso se queda como vacío. ¿A quién no le ha pasado dar un webinar, una masterclass y cuando llega la última parte, bueno, ¿y ahora qué? Se le ha quedado como vacío, como sin peso, ¿no? ¿Quién no ha puesto una publicación y no ha puesto una llamada a la acción clara que le impulse a tener una dirección a la persona que lo está leyendo, ¿no? O quién no ha mandado un email en su newsletter y no ha puesto finalmente una llamada a la acción para dirigir a la persona hacia un lugar con el cual queremos ir con ella. ¿Cuáles son las llamadas a la acción más común? El guarda, el reserva, el descarga, el inscríbete. Son algunas y de las más simples y de las más sencillas que os estoy hablando, porque esto lo podemos extender muchísimo más y concretar mucho más aún. Es más, estas llamadas a la acción tenemos que tener en cuenta
que las tenemos que hacer también en función de cuál es el objetivo. ¿Queremos generar acción? ¿Queremos generar participación? ¿Queremos generar venta? ¿Qué punto queremos lograr? En función de ello es cuando ahí podríamos determinar qué llamada a la acción es la más adecuada para lograr el objetivo que tenemos, dependiendo de ese lugar en el camino que estamos haciendo con el cliente en el cual estemos situados, ¿vale? Eso va dentro de nuestra estrategia. El último punto, el sexto, puede parecer el menos importante, pero sin embargo es muy importante y sostiene todo. Hablamos en el sexto punto de la incoherencia en tu marca a la hora de hablar en un lugar de una cosa, en otro lugar de otro, de fijarte en los demás profesionales, cómo hablan, qué hablan, cómo lo hacen. Eso es reflejo de no estar conectada o de no tener clara tu identidad propia. Cuando tienes muy clara cuál es tu identidad propia, la puedes llevar realmente a tu comunicación. Es una manera muy sencilla y muy clara de diferenciarte en tu comunicación. Al fin y al cabo, la identidad te proporciona claridad. Y la claridad hace que sepas exactamente qué es lo que haces, cómo te gusta hacerlo y que desde ahí sea desde donde tú comunicas. Desde ahí es como si te sientas, yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? De que es como si te cogieras tu silla, te sentaras y dijeras, este es mi lugar, esta es mi silla, aquí me siento cómoda y aquí puedo ser yo. Con lo cual, desde ahí, tu comunicación va a tener un punto de diferenciación, va a tener un punto de seguridad que se va a transmitir y que va a generar confianza en la gente que te va a escuchar y es muy importante. Y eso te va a permitir que cuando te comuniques haya una coherencia en todos los canales en los cuales te comunicas. ¿Por qué? Porque vas a ser tú comunicándote tú misma en los diferentes canales, pero siempre seguirás siendo tú, sin intentar adaptarte a ningún otro profesional o al cómo están estandarizadas que las cosas se tienen a hacer. Con lo cual espero que este sexto punto no lo tomes por alto y pienses que es menos importante porque te puede ayudar muchísimo a diferenciar tu comunicación y a sentirte mucho más cómoda en ella. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen para acabar. Hemos hablado de la claridad, era el primer punto en el cual decíamos que tenemos que tener claridad y no hablar de manera abstracta y hacerlo de manera concreta. Hablábamos también de la adaptación del mensaje a lo que es el idioma de nuestro cliente. En el tercer punto, en el tercer error, hablábamos que no es fundamental tener que hablar de ti en tu comunicación solamente, sino que tienes que poner el foco en tu cliente, en su transformación y en sus resultados. Hemos hablado también del camino que tienes que trazar en tu comunicación para llevar a tu cliente desde el punto A hasta el punto C en el cual compra definitivamente ese programa o ese servicio one-to-one que tú tienes para ofrecerle o grupal. Hemos hablado también de las diferentes llamadas a la acción dependiendo de ese punto del camino en el cual esté tu cliente. Y por último hemos hablado de la importancia de la identidad para tener una diferenciación y para que haya una coherencia en tu comunicación. Estos son los 6 puntos que hemos tratado en este vídeo. Y ahora te preguntarás, ¿qué es lo que viene? Ahora viene mi llamada a la acción, porque a mí me toca hacer una llamada a la acción y hacer esa práctica de la cual te he dicho. La primera que te voy a decir es que si quieres y lo deseas, puedes suscribirte a este canal para estar al tanto de los siguientes contenidos que voy a subir. Y si lo prefieres, también puedes comentar en comentarios cuál de los 6 errores crees tú que te sientes más identificada y que es el más común en el que sueles caer. Y si tú te apetece preguntarme cómo puedes solucionarlo y que entremos en detalle, escríbemelo en comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo en este canal y espero que esta información te sirva para concretar un poquito más.